Estás escuchando Teorías de lo Fantástico, el podcast, un proyecto dedicado a divulgar la literatura fantástica y sus géneros colindantes. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast fantástico y en este caso también ciencia ficcionario, porque tenemos a un invitado muy especial, realmente muy especial, porque es el único escritor que tuvimos en nuestro ya difunto club de lectura. Bueno, tal vez después reviva como un buen fantasma, pero por cuestiones de gestión es el único que ha estado con nosotros. Entonces, antes también de presentarlo, me presento porque me di cuenta que en los capítulos pasados nunca me he presentado. Entonces, bueno, yo soy Carlos J. Bautista y soy como el host de este programa. Y pues Daniel Centeno, el escritor invitado de hoy, te doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias, Carlos. Fue un gusto participar en el club de lectura. Hizo un gusto participar ahorita también. Digo, yo no sabía que ya era un difunto club de lectura, pero no, yo espero que vuelva. Sí, yo también, pero fíjate, yo pensé que era más fácil gestionar un club de lectura que un podcast, por ejemplo. Y no, realmente pues es como tener mucha conexión con la gente que está leyendo, estar atento a sus inquietudes, entonces es un poco complicado, pero realmente la experiencia que tuvimos contigo fue demasiado buena, o sea, me quedaron muchas ganas tanto de leerte como de seguir haciendo los clubes, porque recuerdo que muchas personas te descubrimos leyendo tu primer, bueno, no es tu primer libro, pero No hablaremos de Muerte a los Fantasmas, de Casa Futura, ¿no? 2021. Y fue fascinante la experiencia que tuvimos, ¿no? Fue así como reveladora. Ya llegaremos a ello, porque me interesa mucho hablar tanto de esa plática que nos diste, bueno, esa parte de charla que tuvimos justamente de ese libro fue fascinante. Y la de los robots, acabo de leer tu segundo libro, bueno, el segundo libro que leo de ti, y fue, wow, yo iba con una expectativa grande y la superaste totalmente, y fue así de, ¿cómo puede ser? Pero bueno, estoy hablando mucho. No pasa Sí. nada. Bueno, digamos que empecemos ahora sí que por el principio. Revisando un poco de lo que has escrito, porque no es lo único que has escrito, si bien probablemente es lo más fácil de acceder, estos dos libros que ya mencioné, porque pues son editoriales mexicanas y todo esto, ¿no? Entiendo que también tienes un libro en una editorial chilena, ¿no? Sí, Y... ay, perdón. Adelante. Ajá. No, adelante. No, te iba a decir que pensé que esa era la pregunta y dije, primero que nada quiero saludar, ¿no? Porque yo no he saludado todavía. No, Así de, sí, perdón. hola a todas las personas que estén escuchando esto. Y ya, era toda mi intervención. Ok. Sí, es que ahora sí me puse en modo fan y quería aprovechar el tiempo, pero sí, también, antes que eso, quería que nos platicaras tantito, ahora sí, ganaste el premio del cuento fantástico y ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia? Porque he notado que muchos sí es como un premio que muchos persiguen, como muchos premios, pero sobre todo porque, pues, es un premio muy específico, ¿no? O sea, por ejemplo, hay premios de cuento en general, pero premios de este tipo de géneros es como que son menos y hay muchos escritores y escritoras que persiguen eso. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo llegaste a esa, digamos que, congratulación, ¿no? ¿Cómo fue el camino a ese premio y qué significó también? Mira, yo la verdad es que con ese premio es extraño porque los premios en donde he tenido oportunidad de ganar algo, ya sea mención o ganármelo tal cual, son premios de los que me enteré cuando mandé. O sea, no son premios que yo haya estado, por ejemplo, persiguiendo, de que, por ejemplo, estuve viendo durante años que ganaba o... No, la verdad es que no. Hay premios, por ejemplo, a donde yo he mandado libros de cuento, por ejemplo, al Agustín Yáñez, que he mandado como cuatro años, nunca lo he ganado, pero, por ejemplo, sí le he seguido la trayectoria a ese premio, ¿no? Y tengo que admitir, como dicen, mea culpa, que del Premio Nacional de Cuento Fantástico y Ciencia Ficción, la verdad es que yo no sabía prácticamente nada. O sea, de hecho, si soy, como dicen, todavía más honesto, la verdad yo ni siquiera sabía que había un premio específico de cuento fantástico de ciencia ficción. Me enteré ese año y dije, ok, voy a ver qué es lo que ha ganado como en este concurso en años anteriores, para darme una idea de si tengo o no tengo posibilidad, ¿no? Porque luego de repente en otros concursos me ha pasado que hay como un cierto tipo de sensibilidad que es más premiable que otras, independientemente de que todos los textos premiados tengan muy buena calidad, hay ciertos tipos de sensibilidades que son como más afines
pues no sé, a los premios, no sé cómo decirlo, como ciertos temas un poco más recurrentes o lo que sea. Y yo me acuerdo que leí un cuento, El Lingüicida, del ganador del año anterior al que yo participé. Y yo recuerdo que dije, es que esto es un cuentazo, o sea, es un cuentazo, no toca ninguno de los temas que yo pensaría que son como muy premiables en un concurso. O sea, me pareció un cuento extraño en el buen sentido. Me pareció además un cuento como muy intelectual, que tenía como estos grandes momentos como de avance conceptual y demás, y dije, de aquí soy, o sea, puedo intentarlo, ¿no? O sea, este es un concurso, este es un premio que no va en contra de mi sensibilidad, o sea, no me siento yo como fuera de. Entonces me acuerdo que yo estaba escribiendo un cuento que se me estaba haciendo un poco largo, y recuerdo que dije, si el cuento lo logro terminar en tanta cantidad de páginas, que era el máximo que te permitían en el concurso, yo recuerdo que dije, si logro llegar a ese máximo, lo voy a mandar a ese concurso, y si no, pues lo mando a otro lado, no pasa nada. Y recuerdo que la primera versión del cuento, porque la versión que está publicada en línea es la segunda versión más extensa, como por 3,000 palabras más, alcancé a terminarlo así como justito. Es más, me acuerdo que yo ni siquiera alcancé a mandarlo yo, ¿no? O sea, porque yo me tenía que ir a trabajar, y había estado postergando mandarlo, porque yo era como de, bueno, pues ya lo hice, pero de veras quiero mandar un concurso. Es como, he mandado tantos concursos y no gano ninguno. Es como, este concurso, como dices tú, es como súper competido, hay un montón de escritores de ciencia ficción, de género fantástico. Dije, voy a gastar el dinero del envío porque me pesó el codo, ¿no? Dije, uno como escritor luego sale caro el costo de un envío, ¿no? Porque uno lo mide en la cantidad de horas que da de clase, ¿no? Y entonces como, ¿de verdad quiero hacer ese envío? Y me acuerdo que lo dejé ahí así hasta el último segundo, y ya, pues le pedí un favor a alguien, ¿no? Así de, oye, yo no puedo enviarlo, así de, yo ahorita estoy en el trabajo, si me puedes hacer el favor, de mandarlo por paquetería. Yo así bien descarado, ¿no? Así, si me puedes hacer el favor de mandarlo, o sea, obviamente yo te lo pago, le dije, pero si me puedes hacer el favor, le dije de hacerlo, porque hoy cierra, ¿no? Hoy cierra la convocatoria y todavía no lo mando. Y sí, me hicieron el favor, lo mandaron, como dicen, mano santa, cayó el premio, y la verdad es que le llegan muchos lectores al cuento. Es un cuento que tengo subido en mi blog, y es un cuento que cada mes, casi sin falta, o sea, hay algunos meses donde no, pero casi siempre, es un cuento que es el texto más leído de mi blog cada mes desde que lo publiqué. Entonces, le sigue llegando gente, yo no sé de dónde les salen lectores, pero me da mucho gusto, la verdad, porque además es un cuento bien extraño, porque a mí no me parece en absoluto que sea mi mejor cuento. De hecho, yo ni siquiera lo calificaría dentro de mis mejores cuentos, así para nada. Es un cuento raro, porque es la primera vez que yo me propuse en la vida, así de manera súper, súper, súper técnica, quiero hacer un cuento de ciencia ficción. O sea, no quiero que sea ni realismo mágico, ni dead fiction, ni no, es de, voy a hacer un cuento de ciencia ficción. Y entonces por eso es un cuento bien raro para lo que yo hago, porque yo, por ejemplo, rara vez o casi nunca meto infodumps, ¿no? O sea, yo más bien trato como meterlo emocional, etcétera. Y de repente el cuento con el que gané está lleno de infodumps. O sea, es una cosa como muy, muy sci-fi clásica, llena oh, te voy a contar un poco de narración y 3 páginas de infodump, ¿no? Y es como, yo lo siento bien raro. O sea, yo todavía lo leo y digo, o sea, sí me gusta, le tengo mucho cariño, es un cuento que obviamente disfruto, por algo lo hice, por algo lo publiqué, pero es una de esas cosas que yo no entiendo cómo pasaron. O sea, no entiendo cómo ganó el premio, no entiendo por qué sigue teniendo tantos lectores, pero yo gustoso. O sea, yo es como, no termino de entender por qué, pero me da mucho gusto, me da mucha alegría. Y que fíjate que eso es difícil, ¿no? Normalmente los premios se ganan, se otorga el premio, se festeja, se publica y muchas veces se pierde, como dices, ¿no? O sea, porque todos están pensando en el año siguiente para ver quién gana o los escritores que escriben. Y en este caso que haya sobrevivido al premio, ahora sí que al nombre del premio, pues me parece súper interesante. Y también qué bueno que hablabas de tu blog. También ahí tengo entendido que tienes 2, ¿no? Uno como de tus escritos y otros como de tus lecturas, que de las lecturas creo que no es tan viejo como el otro. De hecho, fíjate que el de las lecturas es como del 2012, 2013, pero oculté todos los textos que tenía de antes, porque obviamente es como,
sea, por el amor de Dios, qué vergüenza, ¿no? Porque ese blog yo lo utilizaba antes para mi escritura y luego después dije, ay, no, esto ya, esto está condenado, porque además escribía realismo, ¿no? O sea, eran cuentos cortos realistas, es como, no, Dios, no, guácala. No porque no me guste el realismo, pues, sino porque ya no, o sea, ya no me identifico con el Daniel de antes, ¿no? Le hago un poquito como a puerta cerrada, que fijo que no existe. Es como, ¿puerta cerrada? ¿Qué es eso? Es como, mi primer libro es No hablaremos de muerte de los fantasmas, ¿no? Y siempre fijo que no existe el otro, porque es realista, ¿no? Y sí, justamente lo publiqué en el blog porque en su momento resulta que en México las revistas tienen como unas limitaciones bien raras de espacio. Entonces, pues mi cuento era largo, o sea, era un cuento bastante largo. Y por ahí un par de medios, cuyo nombre pues, no tiene caso que diga, sí fue como de, pues mándanoslo a ver qué tal. Pero quiero pensar que pensaron que el texto iba a ser mucho más breve, porque yo revisé en años anteriores donde esos medios dieron oportunidad a textos del premio de años anteriores y eran cuentos más breves. O sea, eran cuentos como de la mitad del tamaño del mío. Porque además, yo para colmo, yo ya tenía trabajada mi segunda versión más extensa. Entonces yo, el que mandé a los medios fue la versión extensa como de 10,000 palabras. Y 10,000 palabras es como, pues casi un plaquet, ¿no? Entonces sí fue como, híjoles, no, o sea, no tenemos espacio para tanto. Y sí dije, bueno, los entiendo, o sea, es como, no le puedo pedir a una revista que me dedique tantas páginas. Dije, entonces, pues lo voy a publicar en mi blog, pero me tardé un año, ¿eh? O sea, un año entero en no sé si publicarlo, no sé si sí, no sé si no. Y ya cuando ya andaban anunciando al nuevo ganador, dije, bueno, ya se va a anunciar al otro ganador y el mío nadie lo ha podido leer. Dije, no, ya, lo tengo que sacar al mundo. Y hasta eso la gente ha sido muy linda y lo ha compartido mucho. O sea, yo no le he hecho tanta labor de difusión como lo que está teniendo de impacto. O sea, quisiera como adjudicarme a mí mismo el crédito, pero no, la verdad es que no. Creo que eso es lo que todo escritor quisiera, ¿no? Porque muchos hacen esa labor de difusión, por favor, casi casi te lo ruego, léeme, ¿no? Y que tu cuento llegue así sin que tú lo quieras, habla por sí sola entonces tu literatura, que creo que pasa mucho y me pasó también en este último que fue así de quiero saber más, quisiera que hubieras escrito más cuentos, porque desde de tu primer libro de cuentos que dices que es No hablaremos de muerte de los fantasmas, fueron, si no me equivoco, 24 cuentos, ¿no? Entonces fue así de, o sea, hay mucho de dónde leer, y luego cambiamos a solo 5 cuentos de Los robots contarán nuestras historias, y fue así de, necesito más, me tenías acostumbrado a cosas más, en cantidad, aunque son cuentos muy largos, eso es muy interesante. Antes de seguir, quisiera, me causó intriga de esa parte que dices que eras como un escritor realista, y digo, no, tampoco es que sea algo, malo, Algo hay que ¿no? quitarnos Porque de encima, pareciera, ¿no? ajá, sí, sobre todo en este espacio fantástico, no tiene nada de malo, pero ¿por qué entonces hacer el cambio? O sea, ¿tú ya eras lector como de ciencia ficción y fantástico, pero escribías realismo, o después llegó esa literatura y dijiste, también quiero escribir esto? ¿Cómo fue? No, es que ¿sabes qué pasa? Que creo que el realismo me dio por imitación en el cuento, porque como yo leía a básicamente puros autores de realismo, de hecho el género que más leo yo es realismo, o por llamarlo de alguna manera, porque luego uno dice, esto no es tan realista que digamos, pero bueno, digamos que no tiene como elementos fantásticos, ¿no? Sobrenaturales. Nada más que pueden pagar la renta todo el tiempo sin ningún problema, aunque sean alcohólicos tirados en el suelo un mes, ¿no? Eso es lo más fantástico que tienen esos textos. No, a mí lo que me pasaba es que yo hace muchos años estaba como muy metido en tratar de hacer estas novelas épicas, fantásticas, anime, así como bien, bien extrañas. Y entonces, como para compensarlo, como dejar descansar un poquito también mi cerebro, era como, ya no quiero como construir otro mundo con sus reglas raras, con sus espacios inventados, es como, quiero desconectar. Y entonces, hacer cuento para mí era como ese pequeño desconecte entre que yo quería hacer mis novelas épicas. Pero luego después descubrí que yo no sirvo para hacer novela. O sea, a mí la planeación, eso de durar, por ejemplo, yo me acuerdo que de ahí surgió mi segundo blog que se llama Angelos Universe, era porque el Angelos Universe era como mi mundo que tenía como 5 novelas escritas de ese mundo, todas eran una basura, horribles novelas, porque eran como eran novelas de cuentista, o sea, yo era un cuentista en el fondo, pero tenía esta idea de escribir una obra así enorme, largota, gigantesca, sí, yo quería hacer como mucha cantidad.
pero a cada rato la estaba cerrando la historia, porque yo tenía compulsión de cuentista, entonces quería como darle cierre, y era como, no, esto no está funcionando. Entonces hacía la primera, y luego la segunda era la secuela, pero yo decía, pero ¿por qué hice una secuela? Y hice la secuela de la secuela y dije, no, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, cuando al fin ya desistí de ese ciclo de novelas, empecé a escribir ahora sí ya cuento fantástico, ciencia ficción y demás, porque yo ya, digamos, ya me liberé de mi atadura de tratar de hacer novela y ya le pude dedicar mi imaginación a lo que yo quería hacer, que era cuento. Nada más que yo no lo sabía, ¿no? Porque uno cuando está chiquito no... Ay, chiquito, ¿no? Mis 20 y pico. Pero, pero yo a mis 20 y pico yo pensaba que quería hacer novela y no. O sea, la verdad es que la novela requiere un tipo de planeación y de falta de espontaneidad que el cuento, no, al menos para mí, ¿no? O sea, el cuento yo, por ejemplo, tengo una idea, me siento, la escribo y lo acabé. Y en cambio la novela es como, acabé y es como, no, espérate, solo escribiste un capítulo, te faltan 100. Y es como, no, es como, ¿cómo que tengo que hacer otros 99? Es de, no, yo soy malísimo para eso. Entonces, sí, por eso fue que hice el cambio. Bueno, al menos ahorita que me lo preguntaste, se me ocurre que esa podría ser una explicación. Probablemente si me lo preguntas mañana se me ocurra otra, pero se me ocurre que esa es una explicación bastante plausible. Es como, dejé mi imaginación libre, porque antes la tenía como atrapada en ese, porque me acuerdo que hasta tenía documentos así de lore de mi universo, así 20, 30 páginas de puro lore, y luego aparte los borradores de las novelas, luego los borradores corregidos, o sea, tenía un lore así enorme, y yo de, mis novelas son puro lore, o sea, no estoy contando nada, ¿no? Y si lo cuento, lo cierro inmediato, entonces, no. Pero bueno, ya resumiendo mi respuesta, porque luego tiendo a extenderme como 1,000,000 de años por cada una. No, la verdad es que yo escribí realismo porque amo el realismo, o sea, amo el realismo, me encantan los escritores realistas, mis favoritos son realistas. De hecho, a veces luego cuando leo escritores de ciencia ficción o de fantástico, etcétera, luego yo echo en falta cosas del realismo, o sea, es como y tu personaje le falta carnita, le falta psicología, le falta esto, le falta el otro, y son cosas que tiene el realismo y de repente el género fantástico, la ciencia ficción, a veces, no digo que siempre, pero a veces no lo tiene tan fuerte. Entonces, sí, por eso. Sí, quizá también eso te ayuda a ti como escritor, el hecho de no solo ser lector de fantástico o de ciencia ficción, sino también ser un lector de realismo, pues te da ciertas habilidades que a lo mejor alguien que se cierra no las va a tener, ¿no? Y también creo que el hecho de escribir un libro, o sea, desde chiquito, como dices, de 20 años, o sea, uno piensa que un libro es una novela, ¿no? No, un cuento no es un libro, por ejemplo, hasta que lo hagas un libro de cuentos y eso ya son muchas historias. Entonces, a lo mejor también viene por ahí. Hablaba en un capítulo anterior con Alicia Mares y me decía lo mismo, ¿no? Que ella hizo su máster, si no me equivoco, pensando en una novela y que ahí leyendo cuentos, pues dijo, bueno, el cuento también tiene sus bendiciones y sus capacidades, sobre todo para este tipo de géneros potentes, en cierres como lo fantástico o la ciencia ficción, ¿no? Entonces, pues sí, creo que también es muy de nuestra idea idealizada de escribir una novela, ¿no? Escribir tu novela o cosas así. Que en realidad ni siquiera es tanto nuestra culpa, porque luego como que el medio te lo vende, o sea, de hecho justamente hoy tuve un rant en mis redes sociales tirándole hate a la novela. Digo, a mí me gusta la novela, o sea, yo soy lector. De hecho, cuando a mí la gente me pregunta como, ¿qué me recomiendas leer? Que siempre termino recomendando novelas realistas, o sea, que es como lo contrario a lo que yo escribo, que son cuentos no realistas, ¿no? Y es de, pues es que me gusta la novela y me gusta lo realista. Pero hoy, por ejemplo, le tiré un rant así horrible a la novela, porque es como, a ver, o sea, está bien chido que exista la novela, qué bueno que haya un montón de novelistas, me encanta que los haya porque yo los disfruto mucho leyéndolos, pero por favor dejemos de pretender que la novela es un género superior al cuento. O que el escritor de cuento necesita pasar por una novela como para congraciarse o para dar como el salto definitivo a ser un escritor de verdad. O sea, a mí eso me parece un nivel de tontería que yo de verdad, yo cuando escucho que alguien dice en un medio, en la radio, en la tele, o lo leo en una reseña, o escucho que alguien dice como, es que al fin pasó de hacer cuentos a hacer novela, es como si alguien dijera, pasó de hablar español a hablar francés, es como, son dos idiomas diferentes, es como, no lo digas como si fuera evolucionó de idioma, es como, no, o sea, no, ¿por qué tratan a la novela como si fuera este gran pedestal? Y luego me doy cuenta
de que claro, ¿qué es lo que hay mayormente en las librerías? Novela. ¿De qué te hablan la mayoría de los medios? Novelas. ¿Te metes a buscar prensa especializada de libros? Novelas. ¿Listas de los libros mejores del año? Novelas. Y es como, son novelafílicos, o sea, está bien que nos guste la novela, pero la novela no lo es todo en la vida. Por ahí de repente estaba leyendo un tuit que decía que ya los escritores deberíamos de buscar hacer como obras más ambiciosas, refiriéndose a que deberíamos de hacer novela, y yo como de, pero es que los cuentos son súper ambiciosos, o sea, es de, ¿por qué tenemos la idea de que una novela es más ambiciosa que un libro de cuentos? Es como, o sea, de verdad, no lo entiendo. Entonces, sí, perdón por de repente sacar así mi rank contra la novela. No, está bien, eso no es... Pero es que, sí, o sea, hablábamos de este brinco de la novela al cuento, y es como, muchos escritores creo que empezamos con la idea de novela, no tanto porque queramos hacer novela, sino porque nos vendieron la idea de que tenemos que hacer novela, y es como, no, me rehúso. Bien Bartleby nosotros, ¿no? De hecho, hasta, o sea, antes, por ejemplo, de escribir, pues obviamente lees y lo primero que entiendes por leer es leer una novela. O a lo mejor hasta te sientes mejor terminando una novela que terminando un libro de cuentos o un cuento. Como que dices, es un proceso leer un cuento para después leer una novela. Entonces ya desde lectores, como dices, ya nos están preparando con la idea de la novela es lo mejor y todo eso. Y aparte muchos de los premios también son de novela, ¿no? O sea, los más grandes o de las editoriales más, pues sí, con más poder, son como de novela, no son de cuento. Pero ahora que lo dices, yo leía también muchas novelas, sobre todo en la carrera de novela realista, pero ahora también por leer a gente que justamente está publicado y todo eso, pues sí, ya casi no leo novela, aunque a veces sí se me antoja, pero como que el cuento también me permite ser más flexible, porque luego una novela es comprometerte también demasiado a estar un mes leyendo ahí 800 páginas, y un libro de cuentos, me ha pasado que puedo leerlo durante todo el mes y no me pierdo de nada, o sea, si leo uno, dos, cuentos por semana, y al mismo tiempo también puedo leer todo el libro de cuentos en 2 días, ¿no? En un día. O sea, hasta en eso también es más flexible el cuento, es más amable. La novela sí es como, no estoy tan encantado ya con la novela, pero a lo mejor después son por ciclos también las lecturas. Pero bueno, después de esto... De ahora nuestro sí, rank contra sí, la novela, ¿no? sí, Ya no es un podcast de género fantástico, sino es un podcast contra la novela. sí, No, o sea, como dicen, creo que te pasa igual que a mí, ¿no? O sea, no tenemos nada en contra de la novela, nada más es como, amigos, hay otras cosas además de novela, ¿no? O sea, yo tengo que reconocer, por ejemplo, que ya debo de comenzar a leer un poco más de poesía porque la he dejado así como muy abandonada, y la estoy disfrutando mucho ahorita que la estoy leyendo un poco, y sí digo así de, bueno, o sea, ¿por qué la novela? O sea, es de, ¿por qué de todos los géneros tan maleables, tan cambiantes, tan dinámicos, tan que se prestan a la oralidad, que se prestan al momento, que nos requieren poco tiempo? ¿Por qué elegimos estos bloquesotes gigantescos? No. Yo me quedo con, perdón, ya con esto termino de verdad. Yo me quedo con una explicación que daba Enrique Serna, que él decía que la lectura de una novela requería menos esfuerzo intelectual que leer un libro de cuentos, porque leer un libro de cuentos le exige al lector como ponerse en una sintonía distinta cada menor cantidad de páginas, y entonces como el lector no quiere hacer esta operación mental una y otra vez de manera regular, o sea, yo me incluyo, ¿no? Que yo también leo mucha novela, como no queremos hacer esta operación mental una y otra vez, por eso preferimos leer novela, ¿no? Porque solamente tenemos que hacer este cambio cada determinada cantidad de tiempo como más espaciado, y yo así de, interesante. Es como, tengo que también leer más cuento, ¿no? O sea, me gusta leer cuento, pero luego digo, bueno, yo soy cuentista, ¿no? También tengo que leer más cuento. Concuerdo contigo y con lo que dices, porque eso creo que me pasó un poco con tu primer libro. Entonces de aquí damos al salto justamente a no hablaremos de Muertos los Fantasmas, porque son muchos cuentos para un libro de cuentos, y son cuentos cortos realmente. Y aunque podemos sí decir que todos giran en torno, pues en este caso, a figuras fantasmales, y esas figuras fantasmales tienen sus propias características que uno se va acostumbrando, pues cada historia es diferente. Entonces, como dices, pasan tantas pocas páginas y tienes que como que rebobinar y volver a empezar. Y es difícil. Nos dijiste en el club que mucha gente de tus lectores lo dejaba, ¿no? En cierta parte del libro. Y a lo mejor tiene que ver con esto, ¿no? Con mucho estímulo,
como que ya es agotador y prefieren como reposar un poco y volver, porque aparte, hay que decirlo, también tus cuentos no pasan desapercibido fácil, ¿no? No son anecdóticos así como, bueno, esta es la historia y está bonita o está fea, sino sí te dejan algo difícil de procesar y como para empezar otra vez es como, bueno, y empiezas y otra vez te dejan algo difícil. Y eso me pasó con tu siguiente libro, pero pues ahí son menos, ¿no? Entonces es más fácil como procesarlo, pensarlo y volver a la lectura. Para ir con el libro de No hablaremos de Muerte a los Fantasmas, fue publicado en 2021 por Casa Futura y que nos contaras tantito, es el número 1, bueno, el primero de su colección, ¿no? Que ahorita ya van por el número 11, si no me equivoco, o sea, ya van varios. Este, entonces, ¿cómo fue eso? Por una parte, ¿cómo llegaste a Casa Futura? Ser el primero pues eres quien abre esta colección, eres quien abre esta serie de libros de cuentos, sobre todo de este tipo de cuentos, pues no miméticos, y también cómo en retrospectiva, pues ya viendo los grandes títulos que hay, pues tú ser la puerta de entrada, ¿no? Porque ya sabemos, los grandes títulos están, no sé, Alma Mancilla, está Iliana Vargas, ¿no? Entonces, ¿cómo es ahora, ¿no? Ya poder decir, pues, tu libro es el primero con el que abres esa colección magnífica. Ay, se siente bien bonito, ¿eh? O sea, se siente bien bonito verle el número 1, porque, por ejemplo, mi libro de robots fue el segundo, y ya no se siente igual, ¿no? O sea, es como, ya fui el 2, no fui el primero, fui el 2. Fíjate que la verdad es que yo soy una persona, tú ya lo has visto en el club de lectura y lo estás viendo ahorita, para mi mala suerte no tengo muchos filtros cuando hablo, entonces ni cuando publico, entonces de repente yo, o sea, un día me harté, dije, ¿saben qué? Mundo editorial, estoy harto, es de su dinámica de nos hacemos los cotizados eternamente, te dejamos en visto por 3 años, fingimos que tu correo no nos llegó nunca, es como, ya, o sea, ya me tiré en harto, en ese momento creo que ya tenía 3 libros de cuento acumulados y ese iba a ser el cuarto, y yo me acuerdo que dije, no, y de hecho ya había hecho el quinto, que es el de robots, sí, porque el de robots es mi quinto libro de cuentos, o sea, en orden de cómo los escribí es el quinto, y entonces yo era como de, no, ya no puedo escribir otro libro y tener todos estos en el baúl, es como, ya, o sea, necesito ir sacando uno para meter otro porque si no esto, o sea, el baúl va a reventar. Y entonces yo me acuerdo que anuncié en mis redes sociales, así de, bueno, en Twitter específicamente, yo le voy a seguir diciendo Twitter hasta la muerte, me acuerdo que llegué y publiqué así, ¿saben qué? Estoy harto, voy a publicar mi libro de fantasmas el día de mañana, completo en mi blog, espérenlo, bye, ¿no? O sea, yo así de, ya estoy harto, así, ya no lo voy a mandar a ninguna editorial, ya no me interesa moverlo en editoriales, no lo voy a mover en premios, porque además me acuerdo que el premio al que mandé ese libro era el Julio Torri, que estaba diseñado específicamente para cuentos cortos, y yo me acuerdo que en ese año hubo una cosa rara, o sea, convulsa extraña, que como que desapareció, como que no desapareció, como que lo quitaron de tierra adentro, como que siempre sí, como que siempre no, y dije, o sea, ya no lo voy a poder mandar al único premio en el que tiene una oportunidad de como textos tan breves, dije, no, ya, o sea, lo voy a publicar así. Y me acuerdo que me contactó Giovanni, me mandó un mensaje a mi Twitter así de, no lo hagas, Daniel, no lo hagas. Y yo de, ¿por qué no? Y yo así de, a ver, dame una buena razón para no hacerlo. Y el de, estoy haciendo una editorial, ¿no? Y yo así de, ok, a ver, me detengo, así, me detengo, y yo, cuéntame más. Todavía no tenían, o sea, no tenía la imagen de la editorial todavía, no tenía página de la editorial, no estoy ni siquiera seguro de que ya estuvieran dado de alta todavía como editorial, o sea, era como súper bebé el proyecto, pero Giovanni sí me dijo así como, o sea, te lo quería pedir con más calma, tranquilamente, no ahorita exactamente en este preciso segundo, pero pues si ya estás en modo de ya mañana lo voy a publicar, pues es como te detengo, ¿no? O sea, es como yo quiero leer ese manuscrito. Y me acuerdo que en su momento yo ya tenía el de robots y el de fantasmas y le pregunté, ¿no? Así de ¿cuál prefieres leer, no? Y si te soy honesto, no recuerdo si él me dijo que él que quería el de fantasmas o él me dijo que quería el de robots y me valió y mandé el de fantasmas, pero fue como, le terminé mandando el de fantasmas, y pues sí, o sea, le gustó mucho a Giovanni y pues ya tuve oportunidad de trabajarlo con él. Incluso ahorita me da mucho gusto
de que, por ejemplo, cosas que yo platicaba con él, como de la primera vez que él me dio a elegir, por ejemplo, como diseño de portada, obviamente pues, vimos como 100 opciones, ¿no? De diseño de portada. La tipografía era diferente, estaba ubicada en diferentes lugares, y yo me acuerdo que platiqué con él, ¿no? De, oye, mira, la letra se ve mejor acá, el tamaño se ve mejor de este, mira, yo te recomendaría así. Yo obviamente pensando en mi libro así, quiero que quede exactamente así, ¿no? Y ahora, por ejemplo, veo que toda la colección tiene, por ejemplo, esa misma tipografía en la portada, tiene el nombre siempre del mismo lado, es como, me da como orgullo bonito, ¿no? Digo, obviamente no fue, o sea, como dicen, no fui yo el que lo hizo, pero digamos que metí ahí yo como mi cuchara, ¿no? De, oye, se vería bonito la parte del título de este lado, ¿no? Entonces, cada nuevo título que sale, aparte de que me da gusto ver que la editorial de Giovanni pues creció un montón, porque no han sido tantos años, la verdad, o sea, ya tienen una buena cantidad de títulos, y ya como de muy diversos autores y autores, ¿no? Pero, pero sí se siente muy bonito, o sea, el ser el primerito, porque además si alguien quiere tener la colección completa, necesita pasar por el mío. O sea, es como, no tiene de otra, o sea, es de, hola, mi libro así como de, soy el número 1, es de, si me brincas ya te perdiste el 1, es de, a lo mejor te puedes perder el 2, te puedes perder el 3, o sea, el número, pues, pero el 1, o sea, ¿cómo te vas a perder el que dice 1? Es de, no hagas eso. Sí, poco a poco te vas a convertir en un autor de colección, ¿no? De que se va a acabar el número 1 y todos lo van a estar busque y busque porque les va a faltar para la colección. Yo, de hecho, estoy coleccionándolos, no como figuras así para ponerlas, sino que quiero leerlos también, ¿no? Y pues me alegra haber tenido el tuyo porque dije, ok, el 1 en todas las colecciones siempre es el difícil de conseguir. Y ya lo tengo, y ya lo leí, entonces como que voy bien. Y ya en orden, y fíjate que sí, porque ahorita ya tengo los últimos. Entonces tengo que regresar al 2, 3, 4, 5. Entonces es más fácil conseguir los últimos. Los últimos que los primeros, claro. Sí, pero qué bien que sin saber le diste como cierto perfil visual, ¿no? Si tú sin saber a la colección, que quede el título en cierto lugar y todo eso. A lo mejor si te lo hubieran dicho, te hubieras puesto más presionado, ¿no? Así de, no sé si este trabajo vaya a hacerlo bien o algo así. No, digo, al final, o sea, yo, como dicen, no me quiero echar flores que no son mías, ¿no? O sea, la decisión final no la tomé yo, o sea, pero digamos que ahí estuve como echando mi cuchara de, oye, se vería mejor así, se vería mejor así, se vería mejor así. Nada más lo que yo no imaginaba era que se iba a ver también en la posición en la que está y el tipo de tipografía y demás, que se iba a repetir en los demás libros. Entonces yo bien gustoso, ¿no? O sea, yo cada vez que veo un libro nuevo digo así de, ay, mira, me recuerda el proceso que seguimos haciendo la portada del libro, que además fue un proceso muy bonito. O sea, yo lo digo en todos lados, el proceso de edición con Giovanni fue muy bonito. En ese momento no me tocó trabajar con Enid, nada más me tocó trabajar con Giovanni, pero con Giovanni en su momento trabajé súper a gusto, súper a gusto. Entonces me recuerda, ¿no? Como, no me trae malos recuerdos, me trae bonitos recuerdos. Entonces siempre que veo uno nuevo digo, ay, mira, salió otro. Sí, he hablado con Enid, y fue la presentación de Alba Mancilla justamente de su libro también de Casa Futura, y sí me he dado cuenta que Giovanni es un editor muy comprometido. O sea, realmente que se mete incluso en el libro de Enid, él fue el que distribuyó, ¿no? Leyó los cuentos y dijo, está esta sección como primera, segunda y tercera y cuarta. Entonces también siento que habla muy bien en general de la editorial, el hecho de ser tan comprometido pues, con los libros que estás editando, ¿no? No nada más como, si están buenos, ya pasa a la impresión. Entonces, digo, es un trabajote, ¿no? Sí, pues de El hecho, que tiene mira, yo Giovanni. nada más por dar un ejemplo, yo me acuerdo que él ya me había mandado los comentarios por escrito del texto, o bueno, la mayoría de los comentarios ya me los había mandado por escrito, como en cualquier editorial tradicional, pero aparte en su momento me acuerdo, o sea, y me acuerdo porque acabé cansadísimo, que tuvimos así sesión desde la mañanita hasta en la noche, o sea, me acuerdo de haber encargado comida y yo esperando ahí con la videollamada todavía con él, así de, espérame 5 minutos en lo que me encargo la comida y sigo comiendo mientras sigo discutiendo contigo, y estuvimos discutiendo como cosas bien puntuales de cada cuento de todo el libro durante un día completo, o sea, se nos fue un día completo en videollamados desde la mañanita hasta en la tarde-noche, y los dos quedamos bien contentos, o sea, como yo ya entendí lo que él quiere, y él ya entendió lo que yo no estoy dispuesto a cambiar, ¿no? O sea, es como, los dos ya entendimos al otro, y entonces yo ya pude hacer las correcciones por escrito bien fácil, o sea, porque yo ya era como,
ya no nada más leía el comentario que me había puesto Giovanni, sino que me acordaba de lo que me dijo, ¿no? Entonces yo era como, ok, ya me acordé porque esta parte no funciona, ¿no? O por qué me recomendó extender un poco más este cuento, o por qué esto. Entonces ya el proceso fue mucho más sencillito. O al menos para mí lo fue. Y sí lo disfruté mucho. Digo, lo recomiendo el proceso. Cuando Giovanni vuelva a abrir convocatoria, sí les recomiendo, digo, yo como escritor sí les recomiendo el proceso. Fue muy bonito. Y no Sí, dudo que con Enid sea igual. sí, claro, pues los dos se ven bastante Ujú. profesionales y sí te digo, muy comprometidos, muy metidos en su proyecto y creo que por eso le está yendo muy bien. Realmente yo lo veo, o sea, como una editorial que pues es joven, pero que sí es muy potente, porque aparte tiene como escritores súper emergentes y también escritoras súper consolidadas, ¿no? Que tú dices, mira, Alma Mancilla, quiero leerla, o Eliana Vargas, ¿no? Pero también tiene nombres nuevos, entonces, pues me parece que va a tener buen camino. Pero bueno, ya yéndonos de lleno como tal a tus cuentos de estos primeros cuentos de fantasmas, yo llegué un poco también a ello, o sea, ya te había como notado el libro, pero mi curiosidad se incrementó porque leí un artículo de Cecilia Udave, donde justo era como pues, una especie de, pues no historia, pero sí recuento de cómo era el fantasma en México desde la literatura. Entonces estaban los clásicos y pues yo ya conocí algunos, ¿no? Entonces cuando ella llega ya a lo actual, pues nombra tu libro, ¿no? Entonces ahí fue más quiero leerlo, o sea, quiero leerlo porque entonces quiere decir que este fantasma no es cualquier fantasma. Y en efecto, porque creo que la mayoría en el club, por ejemplo, pensamos que eran cuentos de terror, que íbamos a salir espantados o al menos inquietos, ¿no? Pero más bien nos pusimos sensibles y el fantasma logró ser un buen, no sé si llamarlo pretexto o un buen impulso dentro de tus cuentos justamente para llevarnos a esto y no al terror necesariamente, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a este fantasma? Y si nos puedes contar un poquito de tus fantasmas, porque no son fantasmas tradicionales, son fantasmas hasta un poco diferente de lo que debería de ser un fantasma. Fíjate que voy a ponerme yo solito la soga en el cuello, pero te digo que tengo una boca que no sabe callarse. Pero yo la verdad es que en su momento me acuerdo que lo pensé de esta forma. Yo quiero contar historias de fantasmas porque me gusta la idea, el concepto de fantasma, o lo que puedo hacer yo con el concepto de fantasma, pero no era y nunca he sido fan de historias de fantasmas. O sea, esta idea de empieza a hacer frío, se escucha una presencia, la presencia quiere algo, pero no lo dice, no lo comunica, se mantiene como en un bucle, pero porque quiere, o sea, porque está como atormentando a la gente o porque lo que sea, o quiere asustar a la gente de un determinado lugar, o quiere provocarles algo malo, quiere hacerles daño. Es como, está muy alejado de lo que yo entiendo, no solamente por fantasmas, sino mi sensibilidad en general. No digo que siempre, pero en ese momento de mi vida sí era como, ver, es que a mí no me interesa escribir historias de gente que haga daño a otra necesariamente, o no de esa manera específica. No me interesa esta idea de este ciclo sin fin, pero como de atormentar a otros. La idea del frío, pues ya me parece que ya está como muy manoseada. Sobre todo creo que a raíz de que el terror en cine comenzó a adaptar a los fantasmas y demás, pues se volvió muy común, ¿no? O sea, que alguien respiraba y se veía como el aliento así como frío y demás. Y yo fue como, no. Y la verdad es que aquí es donde te decía que no puedo evitar decir más de lo que no debería, pero además creo que tuve como ventaja que no he leído muchas historias de fantasmas. Entonces, las pocas que yo había leído, a mí me parecía como más de lo mismo. O sea, yo las poquititas que llegué a leer, yo era como, ajá, o sea, el fantasma quiere esto, está haciendo frío, está atormentado, es esta luz azul, casi casi, así como las películas, o es este resplandor como sin forma, y yo, no, es como, yo me quiero ir por otro lado, es como yo quiero hacer mi propio fantasma. Y me acuerdo que en su momento lo que más me impulsó a crear como un fantasma diferente fue una nota de un periódico de un poeta cuyo nombre la verdad me apena mucho no acordarme, pero pues lo vi hace años, o sea, hace mucho tiempo, que decía que la primera vez que la poesía estaba en que alguien alguna vez vio la luna y se le ocurrió por primera vez como ponerle su granito de significado a algo que nadie se lo había puesto, nadie se lo había sabido decir,
y que a partir de ahí se volvió lenguaje común, que toda la gente, por ejemplo, miraba los ojos de alguien que le parecían muy bellos y decía que eran como la luna, ¿no? Entonces decía, la aportación del primero que lo dijo estuvo en agregarle la palabrita como luna, ojos, ¿no? O sea, fue el primero que le agregó como algo a la mezcla. Y yo me acuerdo que en ese momento yo dije, ¿qué le quiero agregar yo a mi mezcla? Y dije, claro, le voy a agregar cosas que en mi imaginario no tienen que ver con fantasmas, que por ejemplo son clones, alienígenas, calor, fuego, cultos, pero de fantasmas, o sea, es como, dije, quiero, o sea, ¿qué ideas le puedo tirar yo al concepto de fantasma como para aportarle como este granito de significado? Me acuerdo que yo en su momento lo pensé como, estoy haciendo pequeñas viñetas de lo que puede significar un fantasma para que luego otras personas también, si llegan a leer esto que yo estoy escribiendo, digan, oye, no se me había ocurrido. Y entonces a lo mejor alguien agarre, por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez dije, tengo por ahí un cuento en ese libro, que está muy sencillito el cuento, pero que trata de que los fantasmas son la última línea de defensa del mundo, porque no importa que los alienígenas conquisten la Tierra y nos maten a todos, en un mundo donde hay fantasmas, los fantasmas no se van. Y los alienígenas no van a saber destruirnos. Entonces yo me acuerdo que yo le decía a la gente, oigan, estoy haciendo un cuento que trata de esto, hagan una novela de esto, por favor. Es como, yo leería una novela de esto, pero yo no voy a hacer una novela de esto, pero mi granito de arena quedó en este cuento, ¿no? O sea, es como traté de explorar ideas. Creo que de todos los libros que he hecho, es el libro más conceptual que tengo. O sea, ahí sí me propuse tal cual como, quiero explorar cuántas formas hay de contarlo fantasma de manera diferente, lo cual luego es bien chistoso porque luego la gente cuando se lo avienta de tirón o se lo quiere aventar de tirón, me dicen, es que todos los cuentos son iguales. Y yo de, ¿cómo que todos son iguales? Dice, no, o sea, todos los fantasmas son diferentes, no hay ninguno igual. Y yo de, a ver, explícate. Y creo que eso pasa porque luego tendemos a leer al fantasma siempre de la misma manera, que aunque nos lo describan diferente, nuestra idea del fantasma ya es tan fuerte, ya está tan consolidada, que agarramos nuestro fantasma y lo metemos en historias de fantasmas donde no van. Y entonces, de repente sí siento que fue un ejercicio que a mí me gustó mucho, lo disfruté mucho, me encanta. Le siguen llegando lectores, ya va, bueno, ya es la primera reimpresión o segunda reimpresión ya del libro, ya por fortuna, o sea, le ha estado yendo bien, pero sí es como un libro y sí es un ejercicio extraño. Y a quien quisiera hacer un ejercicio como ese libro, sí le diría, no te agüites ni te enojes. Si trabajas una figura ya como muy manoseada, que luego las personas no sepan cómo leerte o que te lean, pero inserten la idea que ellos ya traen, porque es que es inevitable. O sea, es como si alguien hiciera un libro de hombres lobo y planteara como imaginarios del hombre lobo. Todas las personas ya tenemos un hombre lobo en nuestra cabeza, lo vamos a ir a meter ahí. Entonces es como, es un ejercicio extraño cómo llegué a ese libro. Es todo lo que quiero, bueno, más bien es todo lo que puedo decir, que fue un ejercicio extraño, pero muy disfrutable. Sí, de hecho, pues por eso creo que todos los que llegamos a ese libro pensamos que iba a ser de terror, ¿no? Porque dijimos fantasmas y asociamos todo lo que tiene que ver fantasmas. Como dices, si fuera vampiros, pues ya sabemos. Es como algo, pues ¿qué? Cultural, ¿no? Que ya traemos, o como simbólico también, el hecho de no todas las historias de fantasmas nos tienen que contar que es un fantasma porque ya sabemos, se supone a priori, y ya podemos ir a ver qué pasa con el fantasma y no qué es un fantasma. Pero la naturaleza de tus fantasmas pareciera que sí necesitaría incluso como un, antes de leer este libro, olvídese del fantasma convencional y tenga en cuenta estos aspectos, ¿no? Me gustó mucho, por ejemplo, la idea que tú tienes como de un fantasma de luz en un sentido, no como dices, de este resplandor siniestro, sino al contrario, ¿no? Y creo que también tienes como toda una, no sé si lo hiciste así, como una creación, como dices, de fantasma muy específica. Ya nos contabas en el club, y lo rescato justo porque se me hizo muy interesante, por si puedes contarlo, la idea también de que cada cuento, aunque es independiente, sí va respetando, si ya se dijo que el fantasma, por ejemplo, es de luz, a lo mejor en un primer cuento te sorprende, pero ya después lo normalizas, ¿no? E incluso también tus fantasmas dentro de tus cuentos no son este fantasma que irrumpe y los protagonistas o el lector se queda como, wow, sale un fantasma donde no debería haber, sino hay cuentos donde dicen, bueno, están en la calle, ¿no? Como si fuera cualquier cosa. Entonces,
esta parte también, como te digo, de hacer un libro de cuentos sí independientes, pero al mismo tiempo, como decías en ese momento, que lo que hayas leído, pues también tenga cierta coherencia con lo que vas a leer. Esta idea de dónde la sacaste o es algo que te gusta hacer. Fíjate que más que coherencia, lo que yo iba buscando era que las imágenes se fueran alimentando. Yo, por ejemplo, yo sé que cuando la gente recomienda literatura mexicana de fantasmas o de espectros o espíritus, inevitablemente terminan recomendando Pedro Páramo, ¿no? O sea, es como, es un inevitable. Y de repente cuando luego yo digo que yo me inspiré en Pedro Páramo, la gente es como, ah, claro, fantasma. Y dicen, no, a mí lo que me inspiró Pedro Páramo, y me acuerdo que cuando me di cuenta dije, es que este hombre neta era un genio. O sea, es de él sí de verdad la fama que tiene la tiene porque se la merecía. Tanto Pedro Páramo como, como su escritor, ¿no? Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, si Juan Rulfo de repente te hablaba de El cielo, y te decía que del cielo, digo, ahorita ya no me acuerdo de sus imágenes como tal, pues, pero si él de repente te decía que el cielo eran como estas hojas que iban cayendo de un árbol, por ejemplo, de repente la siguiente vez que él te mencionaba el cielo, él te decía que las hojas ya habían caído, pero que las estaba soplando el viento. Y la siguiente vez que te mencionaba el cielo, y era como de, bueno, el viento ya se había llevado las hojas, pero las hojas seguían flotando, ¿no? Entonces es como, aunque él iba cambiando de tema y aunque él iba cambiando de temporalidad y aunque él iba cambiando de personajes, a Juan Rulfo le valía y era como de, mis imágenes sí llevan una secuencia. Es como, si tú comienzas por el principio, tú tienes una cierta idea del cielo y si tú lo vas leyendo en orden, yo te voy ayudando a que crees una imagen de estos símbolos, ¿no? El cielo, el agua, los susurros, la tierra, las estrellas, etcétera. Y me acuerdo que hubo un momento de mi vida en el que me obsesioné con ese libro y tenía yo un documento en el que iba como guardando todas las citas de cada tema, ¿no? Así de agua y todas las referencias a agua en orden, ¿no? Estrellas, todas las referencias en orden. Y luego había algunas que se mezclaban, o sea, de repente Rulfo te mezclaba las estrellas con el agua y la tierra. Y entonces era como, a ver, ¿cómo va como juntando estas imágenes? Yo me acuerdo que cuando terminé de hacer ese ejercicio dije, es que es bien chistoso que luego la gente dice que ese libro, Juan Rulfo básicamente lo aventó al aire y nada más lo juntó ya, y es de, no, claro que no, sus imágenes tiene todo el sentido del mundo que vayan en ese exacto orden, es de, no las puedes mover del orden en el que están. Entonces yo me acuerdo que, aunque a veces no lo parezca, yo soy muy ñoño en la forma, entonces yo me acuerdo que en ese momento dije, yo quiero formalmente que este libro haga eso. O sea, yo quiero que aunque los fantasmas, cada uno sea diferente, un fantasma es de fuego, otro fantasma es de clones, otro fantasma es de tal, un fantasma viene de genes, otro viene de esto, no me importa, el fantasma puede ser diferente, pero la imagen que voy construyendo con ellos tiene que ir como este libro, ¿no? O sea, si yo te introduzco la idea de que, por ejemplo, un fantasma es luz, en el siguiente, esa luz tiene un cierto eco, por ejemplo. Luego en el siguiente, ese eco da calor. Y luego en el siguiente, ese calor lo usan para crear fuego. Y luego en el siguiente, ese fuego que usaron para traer gente del espacio, trajo gente del espacio. Aunque no estén conectados los cuentos, es como las imágenes sí están conectadas. Y entonces, de repente, por eso, a veces parece que los elementos entre los cuentos son parecidos, pero es como, no es que sean parecidos, es que traté de seguir como una secuencia como de imágenes, ¿no? De hecho, por eso el orden de los cuentos yo lo tuve clarísimo desde el segundo uno, ¿no? O sea, yo en cuanto ya los tenía hechos, para mí fue como fácil hilarlo, porque dije, ¿cuál para mí de todos estos es el que propone un significado más amigable para alguien que no ha leído nada mío? Por ejemplo, a las estrellas. Y es, ok, ahora esas estrellas las voy a conflictuar. Ahora quiero que signifiquen algo, pero más doloroso. Y luego ya, otra vez, ahora quiero que signifiquen algo redentor para ese dolor. Y entonces era buscar un cuento que se adecuara a eso. Y al final resultó que todas las imágenes sí iban encajando como de manera apropiada. Y te digo, estos como cruces entre imagen del fuego, el susurro, el esto y el otro, al final resultó que sí iban en un orden como bien, como bien específico. Entonces, sí, son cuentos hechos para leerse de manera individual, pero yo le recomendaría a cualquiera que lea ese libro que sí lo lea en orden. O sea, yo sí le diría, pensé muy bien el orden, es como, sí gana puntos si lo leen en orden. Si lo leen en desorden también, o sea, se lee muy bien, quiero pensar, pero sí gana puntos, creo yo, si lo leen en orden.
por esa cuestión, por cómo las imágenes se van como alimentando unas con otras. Sí, yo creo que también hay que leerlo en orden. Aparte es una bonita experiencia. Y fíjate, ahorita que dices esta parte de como los símbolos que se van acumulando, para pasar ya a tu otro libro que es Los robots contarán nuestras historias, pues por ahí también aparece una figurita fantasmal. Y no sé si eso ya es como el universo de Daniel Centeno, pero para mí fue un fantasma así como lo había leído en tu anterior libro. No sé si era lo que me tenía que imaginar, pero dije, bueno, este no va a ser un fantasma como muy convencional, aunque también no me centré tanto, ¿no? En esa parte, sino más en la historia, pero sí como que vi ahí el guiño, no sé si también fue algo así, como el hecho de que ya habías escrito de fantasmas y traer un fantasma, porque te das muchas licencias y eso me gustó mucho de tu literatura, me gusta mucho. Te das muchas licencias porque a pesar de que, por ejemplo, este segundo libro, pues hasta tiene la palabra robots, ¿no? Uno piensa que es pura ciencia ficción, pues también, por ejemplo, sale esta figura fantasmal, sale a veces, no sé, la magia tiene que ver y es así de, está bien, ¿no? Porque rompes otra vez esta parte de, bueno, si es ciencia ficción, normalmente la ciencia ficción te explica todo de una manera muy científica de por qué las cosas están como están, ¿no? Y el hecho que tú digas, fue por magia, fue como, hasta es necesario leer ya algo así, ¿no? Ya que se salga un poquito de esos cánones, que en su momento lo hiciste con los fantasmas también, ¿no? Como que te saliste también de ahí. Entonces, ¿cómo, ahora sí, hablando ya de este segundo libro, cómo llegaste a este libro? Que a mí me pareció, no sé si esta palabra será la mejor, pero fue un poco desgarrador. Fueron cuentos que sí me dolieron. Y acabo de leer, por chisme, en Facebook, que pusiste que uno de esos cuentos, que es uno de los mejores cuentos que he leído, el final que le pusiste iba a ser un final súper triste, ¿no? Y que después lo cambiaste. Entonces, háblanos un poquito de este segundo libro y ya ahondaremos en un momento más sobre alguno que otro cuento. Ok, sí, de hecho, justamente yo ayer en redes sociales estaba platicando eso a raíz de esta como convocatoria que hay para que la gente vote como por lo mejor de la ciencia ficción publicado el año anterior, y el autor que está haciendo como esta convocatoria, de repente sí comenta, ¿no? O sea, que la mayoría de los cuentos de ciencia ficción que se publican son como muy cortitos. Y entonces yo dije, no, o sea, también hay cuentos largos, ¿no? Y yo así de, mis cuentos del año pasado son largos, ¿no? Fíjate que yo llegué al libro de robots como una antítesis del de fantasmas, porque los escribí los dos el mismo año. Entonces fue como ya estoy, o sea, es como, ya estoy cansado de hacer cuentos breves, ¿no? O sea, es de, ya basta, o sea, le dediqué, en su momento fue pues un mes así súper agotador, y dije, yo siento que ya me súper limité al formato. Obviamente la limitación, como dicen, pues es la mejor amiga de la creatividad, ¿no? O sea, yo me puse a mí mismo la limitación de contar historias de 3 páginas y tratar de cambiar la estructura una y otra vez en 3 páginas, a ver qué tantas veces la podía cambiar. Y como la pude cambiar 24 veces, pues hice 24 cuentos, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando ya terminé eso, dije, bueno, ya me quiero liberar como de esa presión de hacer textos mucho más cortitos, porque además un cuento breve no te puede permitir, por ejemplo, explorar el espacio geográfico, porque no tienes tiempo. No te permite meter como muchos elementos dentro de un mismo cuento, porque no te lo permite el texto. No te permite meter más de 2 personajes, porque es muy breve. Y entonces de repente dije, quiero meter más cosas, o sea, quiero meter elementos discordantes en historias, quiero mezclar un tema con otro que no tenga nada que ver y meterle además más temas. O sea, quiero que cada cuento sea como un pequeño universo sí en sí mismo, pero que si tú lo ves, se sienta más como una panorámica completa, en lugar de simplemente mirar como un punto fijo, ¿no? En una única dirección, sino más como mirar esta panorámica. Y entonces, para mí, fue como súper natural hacer cuentos más largos. O sea, siento que fue literalmente como mi yo de ya me liberé, de ya no tengo que hacer cuentos súper cortitos, de ya puedo hacer cuentos más largos. Y los primeros 4, que son los más largos, fueron los que hice en el 2020, el mismo año que hice el de Fantasmas. Por eso son también los más largos del libro. O sea, el quinto ya me pude volver a permitir ser más cortito, porque ya no sentía ahora el impulso de hacerlo necesariamente largo.
Y sí, justamente yo decía que el cuento de Es fácil romper un corazón es uno de mis cuentos favoritos de los que yo he escrito así jamás. O sea, y se siente feo luego decirlo, ¿no? Porque siento que es como hacerle el fuche a los demás cuentos que uno hace, pero digo, se vale, ¿no? O sea, los lectores tienen favoritos, yo también puedo tener mis propios favoritos, ¿no? O sea, y sí, por ejemplo, yo me acuerdo que ese cuento, originalmente cuando lo escribí, es de los pocos, ese libro es de los pocos libros que me he tardado en escribirlo más cada cuento, entre comillas, porque normalmente yo los cuentos los hago en una sentada, digo, luego los corrijo un montón, pero digamos que el primer borrador lo hago en una sentada, y esos cuentos me costaban más trabajo, precisamente porque yo los quería más largos, ¿no? O sea, yo en mi mente como que eran historias mucho más ambiciosas en cuanto a extensión. Y sí, sé lo irónico que suena utilizar la palabra ambición cuando critiqué lo de novela, pero bueno, yo lo pensaba más en términos de quiero ver hasta dónde puedo llegar en términos de extensión con una misma historia. Y cuando escribí el de Es fácil romper un corazón, era un cuento súper depresivo, o sea, era depresivo, oscuro, desesperanzador. Digo, todavía lo es, ¿no? O sea, todavía tiene elementos muy tristes, todavía tiene algunos de los pasajes más desoladores que yo he sentido que he escrito, pero lo era 10 veces más. O sea, al final verdaderamente para mí era como el mundo es horrible, no tenemos esperanzas, hay que morirnos todos. O sea, para mí era como, híjole, no. Y me acuerdo que lo terminé de escribir, contacté a una amiga, le dije, ¿sabes qué? Te voy a mandar el cuento, lo leyó, me dijo, oye, no manches, está bien fuerte. Y le dije, ¿sabes qué? Es que no, o sea, no soy yo. O sea, yo siempre tengo como mi granito de esperanza, mi granito de luz ahí en la foto, que parece un error en la foto, pero no, ahí hay luz, ahí hay un poco de luz. Y yo dije, no, es que aquí ya no hay luz. O sea, le extraje por completo la luz a esta historia y dije, no. Y entonces modifiqué una muy buena parte de todo el tramo final de la historia. En esencia es lo mismo, o sea, en esencia ocurre lo mismo, pero digamos que el ángulo desde el donde lo estoy viendo es completamente diferente. O sea, antes mi interpretación de lo que estaba ocurriendo era como no tenemos esperanza, todos somos horribles, nadie merecemos redención, ya, o sea, adiós. Y siento que ahora ya no, o sea, siento que ahora es como todos tenemos fallas, todos tenemos errores, pero todos merecemos como redimirnos, ¿no? Y que digo, que eso hoy en día tampoco no es un mensaje como que a todo mundo le guste la idea de que todos nos podemos redimir, pero para mí sí era como, sí, o sea, quiero mostrar en este cuento que todos nos podemos redimir como en las condiciones correctas, ¿no? Y traté de crear las condiciones correctas para esa redención, que no es una redención muy bonita ni muy optimista, pero es una redención, ¿no? A final de cuentas. Sí, también pues estamos en momentos súper, pues sí, todo esto de la cancelación es como no se permite la redención, una cultura de también como somos un ente público sin rostro que juzgamos, ¿no? Y salir a la visión pública es súper atenerte a comentarios, a cosas así, que muchas veces a lo mejor pueden ser ciertos, otras no, pero sí, es difícil. Regresando a tus cuentos, siento que son, como dices, los de los fantasmas, al ser tantos, como que sí me pareció más otro tipo de lectura. Hasta yo te iba a decir que cuántos años pasaron para que casi escribieras este de robot, pero ahora que me dices que fue el mismo año, es sorprendente porque sí es muy diferente. Pero creo que justamente por lo que dices, ¿no? Querías cambiar. Y siento que aquí los personajes y en sí como que la historia y la trama tienen una profundidad un poco más intensa. Y para mí sí tuvo cada cuento un sentimiento de desolación, aunque dices que tienes como luz. El último sí me da un poco un cierre ya no tan triste, pero, o sea, me ayudó a sobrevivir. Pero, por ejemplo, tienes un cuento de un robot que se dedica a limpiar estatuas, ¿no? Y es así y su pregunta es, bueno, o la pregunta que uno le genera es, ¿y esas estatuas, pues ya para qué sirven si ya no hay humanidad, ¿no? Y también los que limpian basura, pues para quién lo limpian, y esos robots terminarán siendo esa basura. Y siento que pues también es melancólico o nostálgico, pues el hecho de que tú digas, ya no hay, solo están los robots, ya no hay humanos, ya nos pone en un momento de pensarnos como un pasado. Entonces se me hizo bien interesante porque normalmente pues mucha ciencia ficción siempre es lo contrario, ¿no? De
vendrá en un futuro y todo esto, aunque sea distópico, pero aquí ya no hay futuro. Y por eso me gustó mucho el nombre, el título tanto del último cuento como ya del libro, de los robots contarán nuestras historias, porque justamente siento que en general la ciencia ficción hace eso, ¿no? Los robots o las máquinas o estas imaginaciones de ficción científica finalmente nos hablan de nosotros. Entonces, a pesar de que aquí pues, la mayoría de los protagonistas o los personajes son robots, eh, pues hablan de nosotros, ¿no? Hablan o sea, hay muchas sensaciones humanas ahí y hay muchos cuestionamientos hasta filosóficos que tú presentas de una manera sutil, pero realmente que pega, ¿no? Que te hace pensar y siento que mueve muchas fibras al leerlo en ese sentido, en preguntarte, incluso el cuento que mencionabas de Es fácil romper un corazón, es eso, ¿no? No hay humanos y no te vales de eso para hacer hablar de un tema muy en específico, pero no lo necesitas, ¿no? Usas a los robots o usas otras figuras, pero se entiende y llega igual de fuerte. Y cuando cierras el libro yo dije, wow, o sea, cómo historias de robots, porque es lo que son, puede llegar tanto, puede doler en algún momento o causar, no sé, tristeza, desolación. Y también al final, como dices, un poco de luz, pero sí me pareció muy interesante eso, o sea, que fueran los robots quien me hiciera sentir todo eso, no necesariamente un humano, porque hasta es difícil uno como humano leerlo, porque quisiera que el robot actuara como un humano para poder entender ciertas cosas que no entiende, ¿no? Entonces también se dejan ahí huecos que uno llena y que de la misma manera puede, no sé, cuestionarse, como digo, ciertas cosas de nuestra propia realidad. Entonces, No, bueno, ese... No, perdón que te interrumpa. No, es que te iba a decir, aparte, es que ahorita que te estaba escuchando me di cuenta de algo, que me acuerdo que en su momento y lo pensé como un pensamiento así como bien fugaz, pero ahorita que te escucho y que señalas esto bueno, es que son historias en donde ya no hay humanos, los robots ya son lo único que queda. Luego de repente muchas historias de robots en general, como tanto en películas, series, libros, cuentos, etcétera, tienen que ver con esta idea de el robot conviviendo con la humanidad, la humanidad temerosa de los robots, la humanidad aprovechándose de los robots, la humanidad queriendo transferir su conciencia a un robot, pero es como, en lo que yo estaba tratando de contar, es como, eliminemos al humano de aquí, o sea, el humano ya está muerto, es como, ya lo maté en el libro anterior, ¿no? O sea, ya, ¿cuál es humano? Ya solo hay fantasmas, adiós. Entonces, ahorita que te estaba escuchando me quedo pensando y digo, claro, es que como mi ejercicio mental en ese libro, aunque no le di tantas vueltas en ese momento, pero cada vez que me mencionan que les llama la atención que el libro precisamente no tenga humanos, digo, es que a mí me hizo todo el sentido del mundo. Dije, es que la mayoría de las historias de robots tienen que ver con eso, o sea, como con el miedo que tenemos a ser reemplazados, es como, no te van a reemplazar, ya no existes. En este mundo ya no hay humanos, ya quítate el miedo, ándale, ya estamos muertos, ellos ya se quedaron con las ruinas del mundo. No lo van a destruir el mundo, ya está roto. Es como, ya hay lluvias de ácido por todos lados, ya. ¿Cuál es tu pendiente, no? O sea, ya, adiós. Sí, y eso se me hizo aún mejor porque también no es que los robots hayan tenido una guerra súper intensa con los humanos y se hayan quedado con ese poder o con lo que nos daría miedo perder, ¿no? El control, pues sí, el poder, la dominación del mundo y ahora los robots No, o sea, los robots simplemente siguieron y nosotros ya no estamos. Y eso crea un espacio súper propenso, ahora lo veo, como a la melancolía. O sea, el mundo sigue funcionando sin nosotros y ellos están ahí, aunque no les interese mucho si seguimos o no, pero uno como lector ni siquiera hay como una gran explicación o sea, pareciera que ese es el final, ¿no? Y los robots se quedaron con el mundo, pero tú empiezas así, o sea, ya, como dices, ya no hay humanos, y empezar ese ejercicio me pareció sumamente interesante, y cómo lo manejaste, desgarrador, sinceramente, y es un halago, bueno, te lo digo como un halago, porque realmente... Yo me lo tomo como halago, ¿eh? A mí Sí. cuando la gente me dice que llora con lo que escribo, digo, gracias. Era mi intención, era completamente mi intención. Porque yo a veces yo estoy llorando mientras estoy escribiendo. Entonces, cuando alguien me dice, oye, fíjate que yo lloré con tu cuento, digo, mira, lo logré. Es de no solamente soy un loquito llorando con el teclado, ¿no? Porque
yo no pienso mis historias como, o sea, yo no las planeo de, voy a contar esto para manipular emocionalmente al lector y que llore. No, yo estoy chillando mientras lo estoy escribiendo, o sea, estoy así y entonces se sacó el ojo y entonces veía como yo, y a veces ya no veo ni la pantalla, o sea, estoy viendo así el teclado, a veces ya ni veo nada y como ya me sé el teclado, no estoy viendo nada y nomás sigo escribiendo. Entonces es como, a mí me conmueve mucho cuando me dicen que les duele porque digo, sí, a mí también me dolió. Es de logré la empatía, ¿no? O sea, es de dolor a dolor te hablé. Sí, totalmente. Es una buena comunicación mediante el dolor, digámoslo así. Pero sí, ese es un libro que incluso leí muchísimo más rápido que los 24 cuentos cortos. Estos fueron 5 cuentos largos, pero también siento que tienes una dinámica súper eh, cómoda para el lector. No, sí tienes descripciones, pero no son agotadoras como en una ciencia ficción súper así dura. Y siento que la historia te envuelve muy rápido. Por eso yo pensé que había pasado mucho tiempo y dije, mira, seguramente progresó en su escritura, ¿no? Y todo esto. Pero algo hay ahí que hiciste diferente, definitivamente. Bueno, también no me quiero quitar crédito a mi yo del 2024. A final de cuentas, yo lo edité en el 2024, ¿no? O sea, les reescribí un montón de cosas, les eliminé pasajes, les agregué, le corregí la prosa. O sea, sí no es el mismo libro que era en el 2020, pero la verdad es que en esencia es el mismo libro que escribí en el 2020. O sea, a mí ese año me parece como, yo no sé cómo le hice, o sea, yo no sé cómo le hice para escribir esos 2 libros, y la verdad es que luego en el 2021 me pegó todavía más la loquera e hice un libro, fíjate, el de robots, el de fantasmas tú decías que tiene más cuentos del usual, y efectivamente, tanto tiene más cuentos como más páginas, porque normalmente los libros de cuentos suelen ser 110, 120 páginas, y el mío son como 150 y con letra pequeñita, o si no es que más, no me acuerdo cuántas tiene. Ese libro creo que tiene 40,000 palabras, más o menos, 45,000. El de robots creo que tiene 25,000, entre 25 y 30. Juntos son como 75,000 palabras. Bueno, el año que siguió me aventé un libro de 90,000 palabras. Entonces, o sea, fue como, ¿qué estoy haciendo? Por eso luego, o sea, y lo tengo que decir, y le paso el tip, si a alguien le ha pasado igual que a mí, por eso luego a partir de entonces siempre me juzgo como que no soy productivo. Y digo, no, es que no es que no sea productivo, es que yo no, o sea, de verdad yo sí aproveché la pandemia. Digo aproveché porque trabajaba más que nunca estando en pandemia, pero era como estaba más harto que nunca, pues necesitaba escribir más que nunca, ¿no? Y ahora es como, ya otra vez tengo vida, ya puedo volver a salir, ya puedo volver a jugar, ya no ocupo estar encerrado escribiendo 24/7, ¿no? Pero sí, no hay tanta diferencia entre uno y otro, o sea, en cuestión de tiempo. Y fíjate, ahorita es interesante, he hablado con pues, varias escritoras, e incluso, por ejemplo, en IT me dice, yo escribo muy poquito. O sea, ese libro dice, yo me tardé 5 años en escribirlo y es un libro realmente pues, cortito, como cualquier libro de cuentos. Sus cuentos también son cortos. Y es un contraste, ¿no? Porque te escucho y pues yo digo, escribes demasiado, o sea, escribes mucho, como que realmente, no sé si es tu forma de expresarte, si es una necesidad, si lo haces porque encuentras un tiempo libre y necesitas hacerlo, pero realmente sí escribes mucho, ¿no? ¿Siempre ha sido así? Entonces, como curiosidad. Fíjate que llevo escribiendo cuentos desde 2015, que fueron mis primeros pininos. De 2014 a 2017 hice un libro, o sea, ahí me tardé más. Hice un montón de cuentos, yo creo que es cuando he hecho más cuentos en la vida. O sea, yo creo que 2014 y 2015, no, 2015 y 2016, esos 2 años hice como 100 cuentos cada año. Cuentos cortos, muy cortitos. Pues como el de fantasmas. Y los tiré a la basura la mayoría porque dije, no, o sea, esto es una abominación, o sea, no le quiero hacer al lector leer esto, ¿no? Y es el libro que más me tardó en escribir, el del 2017. Y a partir de ahí he escrito en promedio un libro por año. Nada más en el que lo rompí fue en 2020 que hice 2, el de robots y el de fantasmas. Pero incluso el año pasado, por ejemplo, que yo dije, no escribí nada, así no logré escribir nada. Escribí un manuscrito como de, no está largo, como de 15,000 palabras, que igual es más cortito, pero que igual ahorita está en espera de dictamen de publicación en un concurso en el que se va a ganar una mención, y me dijeron así de, espéranos a ver si sí lo podemos publicar, y yo así, por favor, que sí. Entonces sí, un manuscrito por año, que tiene sus cosas, porque luego uno, por ejemplo, yo envidio a las personas que pueden decir, por ejemplo, yo me tardo 5 años en escribir un libro,
porque yo me imagino que no sienten esta cosa de todo el tiempo quieren estar escribiendo, por ejemplo, o sí quieren, pero saben que tienen otro momento, saben que lo pueden hacer después, o saben que va a haber un futuro para hacerlo. Yo parece que cuando escribo, digo así de me voy a morir en 5 minutos, es como, aprovéchalos. O sea, de verdad creo que cuando yo escribo, creo que también por eso escribo tanto la muerte. Siento que cuando estoy escribiendo es como, puede que esta sea mi última historia, es como, dalo todo. Y entonces ya acabo así como, lo logré. Y luego así a los 2-3 días, porque casi siempre cuando escribo en un periodo cortito de tiempo y luego no escribo durante el resto del año. O sea, por ejemplo, el libro de fantasmas lo escribí de febrero a marzo, o sea, un mes. Y luego el libro de robots lo escribí en 5 fines de semana, creo, una cosa así. O sea, 5 días, o sea, 5 viernes o 5 sábados. Entonces fue como todo muy pegadito. Y el resto del año, pregúntame qué escribí. Nada. O sea, fue así, ni una palabra, ¿no? O sea, trataba de poner una palabra junto a la otra y era como, no me sale nada. Entonces, la gente, por ejemplo, que yo escucho que se tardan un poquito más, pero que son más constantes, yo los envidio un montón. Porque digo, o sea, ellos pueden escribir cuando ellos quieran. Yo no. O sea, yo tengo como periodos de manía de escritura y escribo un montón. Y de repente duro así 8 meses que no escribo nada, ¿no? Es como rayos. Sí, como que tienes una especie de hiperfoco momentáneo, ¿no? De tengo que escribir todo esto, lo tengo en la cabeza y lo sacas. Eso sí lo entiendo a veces en cuestión de como de trabajo. Yo también, incluso el mismo podcast, así, vamos a grabar 10 capítulos esta semana, ¿no? De una vez, y un mes después ya no hice nada y pude haber adelantado, pero no lo hice. Algo así me pasó en diciembre. Pero sí entiendo un poco esa como necesidad de sacarlo en ese momento. Y bueno, también ya para finalizar, decir que este segundo libro de Los robots contarán nuestras historias, pues está publicado por Ocelote, que Ocelote también es otra de estas editoriales mexicanas que están pues naciendo o ya llevan un tiempito, son relativamente nuevas y que dentro de sus colecciones también se encuentran grandes libros, ¿no? Incluido el tuyo, por ejemplo. Acabo de leer, bueno, hace unos meses el de Alicia, también magnífico. Bueno, Alicia a mí me gusta mucho. Muy buena escritora, sí. Sí, es muy buena. Que de hecho creo que son compañeritos, ¿no? ¿O fueron? Sí, de hecho, Alicia, Sí. yo la conocí porque ella reseñó un libro mío hace años, justamente el de fantasmas, y empecé a seguir sus reseñas porque me parecía una lectora muy inteligente. O sea, yo no conocía su trabajo como escritora, pero yo me acuerdo que empecé a leerlas y dije, oye, esta chica es muy buena lectora. O sea, es como tiene muy buen ojo, ¿no? Incluso ella no reseñó positivamente mi libro, ¿eh? O sea, y aún así me acuerdo que yo dije, es que tiene muy buen ojo, o sea, se fija en cosas muy buenas. Con todo y que hay veces que no coincido, como dicen, al 100 con ella, pero me parece una lectora muy lúcida. Entonces me acuerdo que la estuve siguiendo como para ver qué hacía, qué publicaba, qué etcétera. Y al poquito tiempo, o sea, como, ¿qué te gusta? Menos de 6 meses, dieron los resultados del FONCA y resultó que me tocó ser compañero de ella. Y ya desde entonces le dije, ¿sabes qué? De aquí soy, vamos a hacer un grupito en WhatsApp, nos vamos a pasar los cuentos, aunque no seamos compañeros de como de subgrupo en la beca, y nos vamos a estar como leyendo mutuamente como el resto de nuestras vidas. Y todavía ahorita, de hecho justamente platiqué con ella hace poco y vamos a retomar esto en febrero otra vez, que yo ya tenga avanzada la novela, porque voy a entrar en mi modo hiperfocus de sentarme a hacer una novela, y ya que haya terminado mi ventana creativa, que yo espero termine en febrero, así de enero, febrero, aventarme todo lo que pueda, me voy a poner a trabajar con ella. A mí, por ejemplo, el trabajo de ellas se me hace como muy bonito, lo recomiendo mucho. Si no la conocen, Alicia Mares tiene ya publicada una novela, 2 libros de cuentos, Cocodrilario y Tornasol. Tiene un libro de poesía que acaba de publicar, creo que es Valparaíso, la editorial, y acaba de salir ella antologada en una antología de horror vacui, una editorial, creo que es española, si no me estoy equivocando. Y de hecho este año también va a publicar en La tinta del silencio. Entonces, sí es como, digo, yo ya me estoy adelantando, ya estoy diciendo algo que no debería. Perdóname, Alicia, si estás oyendo esto, pero según yo, digo, a lo mejor estoy diciendo algo que no debería, pero, adelanto editorial, Alicia va a publicar en La tinta del silencio. Alicia, perdóname. Y al ratito, no, Alicia, sí, el contrato se rompe porque se dijo que no. No, perdóname. No, es que lo cuento porque me da mucho gusto, ¿no? O sea, es como, me da mucho gusto porque me parece que escribe muy bien y es muy jovencita.
O sea, lo digo yo como ya autor que se siente viejo, ¿no? Así de, ya estoy a mi punto de mis 34 y digo, no, ya no voy a ser joven creador según el Fonca, ¿no? Entonces, sí, sí, pero sí fuimos compañeritos de beca y todavía seguimos teniendo muy buena relación para compartirnos textos y así. Y me parece muy Sí, buena escritora además. sí, yo también le dije, wow, o sea, realmente, pues uno espera como, tiene una expectativa, pero dije, wow, o sea, ¿de dónde salió Alicia? Y con Hilario a mí me sorprendió un buen. Y ya con Tornasol yo ya sabía qué esperar, ¿no? Y veo que a muchos lectores también la leen y dicen, ¿dónde estaba Alicia? Bueno, yo digo, ¿dónde estaba Alicia, no? O sea, ¿qué ha estado haciendo todo este tiempo? Y a mí me fascina mucho. Y se lo he dicho, de hecho, un capítulo anterior a estos, dos antes, justamente con Alicia, por lo mismo, ¿no? Para mí siento que es el futuro, digo, también yo estoy exagerando, ¿verdad? Pero de la literatura, digo, su primer libro o sus primeros libros han sido magníficos, no me imagino lo que va a llegar a ser. Entonces, No, sí, sobre hasta... todo porque además ya tiene un montón de libros publicados para la edad que tiene, o sea, es como, de verdad yo lo digo y lo digo genuinamente, yo a veces se me olvida la edad que ya tiene, porque yo digo así de, a ver chica, o sea, ya estás en antologías, tienes libro publicado de novela, tienes cuentos publicados, ya tienes libro de poesía, solamente te falta tu libro de ensayos y ya tienes todos los grandes géneros ya abarcados, o sea, además porque es como súper diversa, ¿no? En el tipo de trabajo que hace. Entonces, sí. Y además digo, me voy a salir un poquito de hablar de Alicia, pero igual comentarle a alguien, si está pensando en enviar algún texto a Ocelote, yo soy muy vocal cuando he trabajado con editoriales con las que uno trabaja mal y las sufre, y no es el caso. O sea, con Rodrigo yo se lo digo y lo digo siempre así, trabajar con él fue como seda, o sea, no hubo ningún problema, fue él me mandaba como una corrección, yo le proponía un cambio, él me proponía otro, nos íbamos proponiendo y ya de repente terminamos y fue como, bueno, Dani, ya acabamos el proceso y yo ¿cómo que ya acabamos? ¿Y dónde está este estira y afloje de, no, pues es que porque quieres un estira y afloje, ¿no? Tú ya estás de acuerdo, yo estoy de acuerdo, los dos estamos de acuerdo, qué chido, es como, qué bien. Entonces, igual si alguien está pensando, porque luego a mí me gusta hacer comerciales de editoriales porque luego yo lo pienso como escritor, que de repente no sabían dónde publicar y a veces luego uno escucha cosas malas de una editorial y uno quisiera oírlas, quisiera saberlas, pero entonces también las buenas hay que decirlas, ¿no? Entonces, también con Rodrigo trabajé muy bien. Es un editor que trabaja súper suavecito. Y pues Alicia también tuvo una muy buena experiencia trabajando con él. Entonces, todo bonito. Sí, todo bien con estas nuevas editoriales independientes, sobre todo, ya habíamos hablado de eso en otros capítulos, pero estas independientes que hacen la labor enorme de las nuevas voces, darlas a conocer, y te encuentran joyas como tú, como Alicia, ¿no? Que salen y dices, wow, o sea, no le piden nada a otro tipo de literatura, pues ya sea de nuestro mismo país, antigua o extranjera, ¿no? Pero sí, como dices, hacer la mención de Ocelote, a mí me fascina también incluso el libro físico como tal, me parece muy bonito, o sea, se ve que Sí, también hay un trabajo ahí. La ilustración, por ejemplo, de tu libro me gustó mucho, ¿no? Y ya cuando lo acabas está lo bien vuelves bonita a la ver y portada. lloras. Sí. No, Sí. y es que aparte, digo, perdón que te interrumpa, pero luego yo tengo un fetiche con las portadas de mis libros, en el sentido de que, o sea, me parece increíble que en las 4 antologías donde he publicado y en los 4 libros que tengo, en ninguno aparece un rostro humano completo. O sea, y se ha cumplido en todas, sí, en absolutamente todas las ilustraciones de portadas. Y justamente la de los robots se me hace como muy bonita y me gusta todavía más, porque incluso siendo robots, tampoco tienen cara. Es como, a ver, amigos, se van a unir a este ciclo de seres que no tienen cara. Y los robots así bien cómodos, ¿no? Así de bueno. De hecho, incluso el hecho de que uno de los robots tenga como la cabeza incendiada, como en llamas, es en homenaje o en referencia al libro de fantasmas. Porque ya ves que o sea, la cara de la portada de fantasmas está en llamas. Y entonces uno de los robots no solamente es el hecho de que pues, tiene fuego porque es rojito y demás, sino que por eso tiene la cabeza en llamas, en referencia al hombre en llamas del libro y también en referencia a la portada del otro. Entonces, yo siento bien bonito cuando veo la portada del de robots porque veo hasta los ecos del otro, ¿no? Y digo, los gemelitos ya andan ahí en el mundo. Sí, estás haciendo todo un centenverso, Un ¿no? Como se centenoverso. un centenoverso, algo así ya. No, yo voy a vivir un duelo horrible, o sea, no lo voy a decir de manera pública, pero yo voy a vivir un duelo horrible
el día que me publiquen un libro que tenga un rostro humano en la portada. O sea, yo de verdad voy a estar así desconsolado, ¿no? Así tirado en mi cama hecho bolita de ¿por qué hay un rostro humano en la portada de mi libro? Ya va a ser una de tus condiciones, ¿no? De sí me publican, pero tiene que ser sin el rostro de alguien, porque si no, no sale. O que esté quemado, aunque sea, o algo, o sea, en llamas o algo, no sé. Sí, pero bueno, Daniel, fíjate, te había dicho 1 hora, pero la verdad es que la plática contigo se va rápido porque se disfruta mucho y porque tienes siempre una muy buena conversación. Y agradezco eso, la verdad. No se me hizo para nada pesado y para mí siempre es un placer hablar contigo. Digo, han sido 2 veces, pero aún así. Y leerte sobre todo, ¿no? Por lo que veo, vamos a tener mucho Daniel por delante y muchas portadas sin rostros también. Y eso me gusta. Entonces, a quien no te haya leído, pues invitarlas totalmente a que te lean. Voy a dejar tanto tus redes como tus blogs, los dos. Ya vi que en Spotify también puedo dejar links, entonces también los voy a dejar. Y pues sí, no queda más que leerte y seguirte la pista para ver en dónde andas y ojalá que sea fructífera tu carrera, que ya lo es, ¿no? Te vas posicionando en uno de esos autores que ya está siendo referente, pues prácticamente nacional en estos géneros. Y cuando salga otra cosa realista, también en algo realista. No, muchas gracias, Carlos, a ti por la invitación. E igual comentarle a toda la gente que lo esté escuchando o que lo esté viendo, que si todavía no tienen oportunidad, como dicen, de buscar el libro completo, porque luego a veces es difícil de encontrar el libro, por ejemplo, en bibliotecas de aquí, y de repente a veces hay gente que dice, bueno, es que yo no me animo todavía a leer a un autor nacional joven, porque a mí me pasa también, que sepan que si, por ejemplo, se meten a mi blog, tengo organizados como todos mis manuscritos en orden, y todos los cuentos que tengo publicados de todos mis manuscritos, links en línea para poderlos leer de manera gratuita. Entonces, si alguien se quiere dar como primero como un vistazo, así como a ver si les late o no les late mi propuesta, antes de leer mis libros, y yo lo entiendo, o sea, porque yo también soy así, a mí me gusta como leer primero algo antes de leer el libro, que sepan que tengo como unos 20 o 30 cuentos publicados ahí en mi blog, que los pueden como consultar de manera gratuita, y ya si les gusta mi obra, pues como dicen, bienvenidos a mis libros. Súper bien, y súper idea también de una cierta difusión de tu obra. Como dices, es una carta de presentación muy, muy interesante, ¿no? Ya después, ya ahora sí serán fans y ya comprarán tus libros que ahorita por estas editoriales, lo repito, es fácil de conseguir. Porque, por ejemplo, con el de Alicia de Cocodrilario, si no lo consigues en España o lo pides si está caro y digo, es un librazo, pero sí. Como mi libro de Chile. Otro libro de Chile. Ay, también. Mi libro de Chile. Sí, no. Yo sigo con el dedo en el renglón. Yo espero algún día Trazos de Aves traiga el libro acá. Se están moviendo un montón. La verdad es que Trazos de Aves ha crecido un montón en un año. Entonces yo ya no dudo que en un par de años Trazos de Aves de repente me diga, Dani, ¿sabes qué? Ya llegamos también a México y yo me voy a alegrar un montón porque ya quiero ver ese libro acá, porque de repente hay gente que me dice, Dani, tengo la colección completa de tus libros, y me enseña Puerta Cerrada, No hablaremos de muerte, y el de los robots, y yo ¿y el chileno? Yo así, ¿de dónde está el chileno? Y dice, ay, Dani, es que ese no lo he podido comprar, dices que con envío está muy caro, y yo sí me duele poquito, la verdad, pero bueno, así es publicar ciencia ficción, a veces México no te abre las puertas, pero en otros países sí nos quieren. Sí, y ojalá que venga y ojalá que también haya presentación, porque también es otra experiencia, ¿no? El presentarlo y el compartir y conectar, pues también supongo que no lo has tenido justamente por la distancia. Entonces, bueno, pues nada, te agradezco una última vez y espero que nos veamos pronto. Si tienes algún libro nuevo o algo así, me encantará hablar de él por acá una vez más. A mí también. Y pues nada, muchas gracias. Y para todos los demás, pues que sigan a Daniel y también si se puede suscribir, me ayudaría mucho. Y bueno, pues estamos por finalizado. Hasta luego. Bye. Gracias por escuchar este episodio. Encuéntrame en Instagram como Teorías de lo Fantástico. Ahí hablo de libros, historia y conceptos sobre este género.